es muy común que uno, por ejemplo, quiera ver un video de YouTube que uno ve colgado en algún lado, da clic y de pronto dice, este contenido no se puede ver en su país debido a restricciones por derecho de autor. Y uno se siente entonces que sigue estando en el tercer mundo. En el Perú el problema de acceso es un problema latente, mientras otros países el internet móvil se ha disparado gracias, entre otras cosas, a una mayor competencia de empresas, un mayor mercado. Aquí seguimos en un internet en pañales. La mayor amenaza es la necesidad de regular, por regular, el impedimento del usuario de reclamar sus derechos. Y una tercera amenaza es finalmente que no todos tenemos los mismos intereses para Internet. Internet se está enfrentando a una corriente controladora. Está enfrentando a una corriente que va en contra de los principios fundamentales para los cuales fue creado Internet y para los cuales ha sido apropiado por la sociedad. En este momento todas las amenazas que se refieren a Internet están vinculadas al tema de la regulación, al tema de regulación de contenidos. ¿Qué contenidos se pueden ver o qué contenidos no se pueden ver? Esto es mucho más nítido en países con regímenes autoritarios o dictatoriales. China es quizás el ejemplo más recurrido. Hay muchas personas que apenas ven algún contenido en Internet creen que es cierto, simplemente porque apareció allí. Entonces creo que esa es otra amenaza, el hecho de que muchas veces circule una gran cantidad de información no verificada o que es parte de campañas hechas para afectar algún interés. La principal amenaza es que hay un desequilibrio entre los derechos de protección, propiedad intelectual, derecho a la propiedad, derecho a la imagen, derecho a la intimidad, de toda la serie de tus propiedades, tus cosas, tu mundo, versus los derechos del otro lado. Acceso al conocimiento, acceso a la cultura, derecho a la educación, acceso a la información pública. Lo que tiene que existir es un equilibrio. En la medida que hay un desequilibrio para cualquiera de los dos lados, hay una amenaza para Internet. Hay poderes en el mundo que están buscando limitar el libre acceso y el libre flujo de información en Internet y con eso controlar de alguna manera esta herramienta que, estando en las manos de la población, se constituye en un instrumento liberador y de empoderamiento ciudadano. Lo que pasa es que en Internet del Perú estamos todavía en pañales. O sea, el desarrollo de Internet peruano es bastante lento. Tuvo un impulso. La principal amenaza, que en otros países ya está superada, tiene que ver con el acceso. En el Perú el problema de acceso es un problema latente, mientras otros países el internet móvil se ha disparado gracias, entre otras cosas, a una mayor competencia de empresas, un mayor mercado. Aquí seguimos en un internet en pañales. Yo no creo que se haya superado nada. Es decir, Internet mantiene una gran cantidad de puertas abiertas para problemas. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas acerca de interceptación de correos electrónicos. Hay empresas acá que se dedican a hacer eso. El caso de Business Track es uno de los más recientes y que está judicializado. Ese tipo de amenaza está intacto, ¿no? Y no hay ningún mecanismo, sea adoptado por el gobierno o sea adoptado por las empresas operadoras de estos servicios, que hagan que uno esté seguro acerca de sus comunicaciones por correo electrónico, por ejemplo. El problema no está en los derechos de autor, sino el problema está en que para proteger el derecho de autor en Internet se están estableciendo un conjunto de mecanismos que afectan la libre expresión y el libre flujo de información en Internet. En lugar de repensar contenido de la propiedad intelectual y que se vaya a mecanismos, digamos, intermedios que no prohíban la descarga, sino que la puedan sujetar a un pago relativamente módico, como el caso de Netflix, por ejemplo, se piensa más en prohibir en lugar de cambiar el sistema de regulación de los derechos de autor. Los derechos de autor son innegablemente un derecho reconocido por todos, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay un derecho por acceder a información y a conocimiento, ¿ya? Entonces,
ese es un choque de derechos que hay que resolver. La ley puede decir muchas cosas y nadie la cumple, lo cual también está mal. Entonces, lo que necesitamos mucho más que saltarnos la ley es tratar de discutir una nueva ley que permita que no se den estos casos como los que estamos hablando, ¿no? De censura y control de contenidos, control de flujos de información en las redes, que ese es el peligro más grande. Creo que atentan contra el derecho de estar informado, el derecho al acceso a la información, no tanto el derecho a la opinión, porque es muy común que uno, por ejemplo, quiera ver un video de YouTube que uno ve colgado en algún lado, da clic y de pronto dice, este contenido no se puede ver en su país debido a restricciones por derechos de autor. Y uno se siente entonces que sigue estando en el tercer mundo. Si nos fijamos en los contenidos producidos por corporaciones y empresas, nosotros no estamos en igualdad de capacidades y condiciones que, por ejemplo, los usuarios de Internet europeos o estadounidenses. Si la red no es neutral, se pueden generar incentivos para priorizar ciertos contenidos versus otros. Y aun cuando a veces por tipo de contenido uno podría establecer, hay cierto tipo de contenido que es, no sé, puede ser más relevante o puede ser más importante. El asunto es que es el consumidor, el usuario, el único que está capacitado para saber qué cosa es más importante que otra. Internet es una red abierta, neutral, ¿no? Distribuida, distribuible, descentrada. Esa es la idea de Internet. Si empezamos a tener proveedores de servicios de Internet, ¿no? Y proveedores de aplicaciones de Internet que te filtran la información, se pierde la misma idea de una red neutral, donde en realidad que se va construyendo a partir de lo que los usuarios van armando y van añadiendo a la red. Esa es la idea de Internet.